Muchas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y otros como yo. Y a ver, cuéntenme, ¿ustedes suelen hacer propósitos, marcarse metas, objetivos al inicio del año? Y si es así, cuéntenme cómo van. Y para muchas de estas metas que se van marcando se necesita dinero, y algunas de hecho incluyen el ahorro, por ejemplo. Y una de las maneras en las que muchas familias, muchas personas pueden acceder a ese dinero, ya sea préstamos o ahorros, son las tandas. Claro, esto ha sido parte de incluso la cultura popular en México. Con las tandas se han pagado colegiaturas, muchas familias han podido ahorrar o tener ingresos para mejorar algo en la casa, para comprar los útiles, para a lo mejor poder hacer una fiesta de cumpleaños para alguien de la familia, para poder lograr quizá finalmente ese viaje soñado, esas vacaciones en familia, y lo han hecho precisamente con las tandas. Son una de las formas de préstamos sin intereses, de ahorros que no requieren bancos, no se requiere ningún papeleo, porque es una de las maneras colectivas de poder acceder a este dinero. Pero por supuesto que también traen riesgos. De esto y más vamos a hablar en este programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Miren, en la vida hay ritos de paso, y a lo mejor uno de los ritos de paso de la juventud a la adultez plena, a la adultez responsable, es justamente entrar en una tanda. Cuéntenme si ustedes han entrado a uno de estos esquemas, si están planeando, si ustedes lo organizan, cómo les ha ido, si han accedido a este tipo de esquemas de préstamo y de ahorro. Y como les digo, al final es parte a lo mejor incluso de la cultura financiera popular, algo que se hace más entre círculos cercanos. Y para quienes no sepan cómo funciona una tanda, vamos a explicarlo muy rápidamente. Se establece una cantidad que se tiene que abonar en cada cierto tiempo, se establece también el tiempo, se junta un número de personas y de acuerdo con ese número de personas también se establece la cantidad del tiempo, el monto también, y se le otorga un número a cada una de esas personas. Digamos que juntamos a 10 personas y que cada 15 días se van a aportar 1,000 pesos. A una persona se le otorga el número 1, el 2, así hasta el que tiene el último número, el número 10. A la primera persona, la que tiene el número 1, es la que va a recibir esos 10,000 pesos que se juntan. Entonces, por eso también la tanda funciona como un préstamo, digamos, porque esa persona va a tener, como tiene el primer número, va a recibir rápidamente esos 10,000 pesos. Sin embargo, a lo largo de las siguientes quincenas va a tener que seguir abonando los 1,000 pesos, nada de que ya lo recibió y ya con permiso. Y luego, le seguirá a la siguiente quincena, el número 2, y la persona que tiene el último número, el número 10, estuvo abonando durante todas esas quincenas hasta que llegó su turno y le dan esos 10,000 pesos. Así que en el caso de esa persona, funcionó más la tanda como un ahorro, no como un préstamo. Por eso, se trata de hacer entre personas más cercanas, entre la familia, entre las personas del trabajo, a lo mejor entre las vecinas y los vecinos, porque para esto no se requiere que te vean, revisen tu buró de crédito, no es algo formal. Aquí lo que importa es la palabra
de cada persona, la confianza que se le da. Por eso también es un esquema pues sumamente comunitario que de lo que se trata es de la confianza, de saber que tienes que responsabilizarte y tienes que pagar cuando te corresponde. Por eso también es importante saber con quién entramos a este tipo de esquemas y además, pues, como les digo, además funciona dentro de pequeños grupos, dentro de grupos sociales pequeños, así que también ahí hay digamos, un castigo social. Está muy mal visto, qué mal que alguien quede mal en la tanda. Ahí sí, el barrio no te respalda. Pero, pues como les digo, hay muchísimos riesgos de entrar a estos esquemas. Hablamos con el contador fiscal Ricardo Sánchez Trujillo. Él nos comenta que pues no es un esquema ilegal, sino informal. Esto también es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Es informal, pero no por ello es ilegal, si bien no lo contemplan las leyes, pero tampoco está prohibido. Y algo que también que nos decía en esta charla es que incluso pues muchos abogados y contadores fiscalistas han tenido discusiones para saber si debaten entre especialistas si las tandas tendrían que pues entrar dentro de la ley para que se tenga más un orden, para que la ley lo pueda regular, lo pueda proteger también. Porque pues no será algo que va a desaparecer, es algo que sigue siendo necesaria para muchas familias. En algunos casos funciona también como para pues que tengan un orden de ahorro. Ustedes cuéntenme para qué lo han utilizado. Vamos a escuchar lo que nos dice el contador fiscal y regresamos. Muchísimas gracias por invitarme aquí a su canal, mis queridos. Y claro que sí, miren, dentro de la ley fiscal no existe tal cual la palabra tanda, ¿verdad? Ojalá existiera para ya permitirlo, ¿verdad? Pero hay que tener bastante cuidado. Yo sé que pues muchos andamos metidos en tanda, no son operaciones ilícitas, ¿vale? Más bien son informales y hay que darles cierta formalidad. ¿Por qué? Porque si no, no los vayan a estar confundiendo, mis amores, con lavadores de dinero que están obteniendo ingreso. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque yo sé que ustedes saben que es una tanda. Pero ¿cómo le podemos hacer para que mi querida autoridad lo vea como realmente una tanda, una operación posiblemente informal donde ustedes no están lucrando con algo? Pues de entrada entramos por ahí del artículo 31 cuarto constitucional, donde nos indica que todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos. De ahí nos queda claro, conta. De ahí nos vamos al primero de la ley del ISR, en el cual nos indica que todas las personas físicas morales debemos pagar impuestos por el ingreso obtenido en territorio nacional. Ahora, yo les creo que son tandas. Yo siempre les digo, yo les creo todo lo que ustedes me cuenten, yo les creo. Pero hay que darle esa figura, esa materialidad. ¿Por qué? Porque luego se embolsan también, se embolsan los números, le dan el número 3 y se van. Entonces ahí estarían siendo enriquecidos si es que ya no siguen con la operación. Todo depende si se están enriqueciendo, ¿ok? Nada más es muy sencillo. Ustedes vean los ojos de mi querida autoridad, que aquí está, siempre nos está revisando, con todo respeto se lo decimos. Vean cómo nos visualiza a nosotros, al señor, al padre de hogar que anda ahí con el compadre, a la madre de casa, que anda ahí con las primas, con los sobrinos, en los números de tandas. Visualicen cómo los está observando mi querida autoridad. No le demos herramienta para que desconfíe de nosotros o presuma que todo lo que obtenemos en nuestras cuentas bancarias se presume un ingreso, salvo prueba lo contrario. Y levantemos la mano, aquí nos gusta pagar impuestos, pues a la mayoría de todos los mexicanos, la neta, y más si no son ingresos. Y hay distintos tipos de ingresos, los ingresos exentos, no objetos, y ojo, las tandas no son un ingreso. Órale, las tandas es una operación que ustedes pueden realizar, ¿ok? Que no está regulada por los bancos o instituciones bancarias, ni de crédito, ni siquiera por mi querida autoridad fiscal, no están regulados, son operaciones informales, más no ilegales, ¿ok? Ilegal, pues que anden vendiendo, pues ya saben lo que ustedes andan comprando ahí día a día, ya los conozco, pero no es ilegal. Ahora, mi recomendación, no pagarían impuestos, porque a final de cuentas las tandas tú no le estás vendiendo el número uno a la señora de la tiendita. Oiga, señora, que te deposita, vamos a poner 10,000 pesos, ¿no?
un número grande, porque pues, por lo regular son de 100 pesitos, ¿no? Ya el cuento ya se fue a las grandes ligas. Te depositan 10,000 pesitos. Ese sería el número uno. Pero imagínate si te deposita el panadero otros 10,000 y te deposita el tío otros 10,000. Tú estás guardando, tú eres el centro administrativo de esa operación que, ojo, tú sabes que es una tanda. Pero ¿cómo sabemos, mi querida autoridad, y yo que no lo son? Ahora, tú al estar recibiendo todos esos depósitos o transferencias, se presume ingreso salvo prueba lo contrario. Yo sé que tú lo vas a regresar, ¿verdad? Casi no se ve en la realidad que regresamos esa lana. La vas a regresar al número uno, al número 2, al número 3, al número 4. Hay que darle cierta materialidad. ¿Por qué? Porque yo te creo que es una tanda. Pero ¿y si es droga? ¿Y si le vendiste 10,000 pesos de droga a tu vecino panadero y otros 10,000 para allá? ¿Y si no hay materialidad, ni siquiera documentación, soporte que nos indica que no es droga? Vamos a tener problemas, ¿vale? Aquí, ¿qué sería mi primera recomendación? Yo sé que ahorita me van a mentar la mouse porque siempre que hablo de estos temas, ¿cómo se llama? Me bombardean, contra, esto es muy estricto. A ver, yo les recomiendo que primer situación, háganlo en una sola cuenta bancaria. Del tipo que sea, ¿vale? De empresarial, pyme, de ahorro, préstamo, la que tú quieras a tu nombre, de la que va a organizar la tanda. Dos, yo les recomiendo que sean vía transferencia, ¿ok? Porque los depósitos en efectivo no sabemos el origen de ese efectivo. Puede ser trata de blancas, puede ser armas, qué sé yo, se puede presumir cualquier cosa. ¿Órale? Yo les recomiendo que sea vía transferencia. Me van a mentar la mouse, ya los conozco, pero bueno, son mis recomendaciones. Firmar algún tipo de convenio, algún contrato, por lo menos. Mire, señora, usted se compromete a pagarme el número uno, el 2, el 3, el 4. Yo le comprometo en la tanda 7 regresarle este dinero y yo no lucrar con algo, ¿ok? Yo no quedarme nada de ahí, ¿órale? Si hacen esa operación, a la vista de mi querido Sal, le van a dar un poco de razón de negocio a la operación, le van a dar un poco de materialidad, ¿ok? Y ya no se presumiría, pues, un ingreso, primero para el cobro de impuestos, porque ahí sí mi querida autoridad te cachamos impuestotes sobre todo, ¿eh? Y dos, que te presuman un delito, ¿ok? Materialicen todo, yo les recomiendo eso. Las tandas, a final de cuentas, no son una operación ilegal, más bien es una operación informal. Ojo, que no está permitida dentro de la ley fiscal ni tampoco se reconoce, pero podemos alejar el tema de que es un ingreso y podemos alejar el tema de lavado de dinero. Pues eso es lo que nos ha dicho sobre las tandas el contador fiscal Ricardo Sánchez Trujillo. Y pues como les comentaba, también parte de el por qué ha sido tan funcional este esquema de las tandas, pues es porque muchas personas no han tenido el acceso al financiamiento, el acceso a la banca, a los préstamos. Eso pasó muchísimos años y luego pues llegaron también algunos bancos, algunas empresas que hacen préstamos a las personas sin mayores requisitos. Sin embargo, pues si les prestan 5,000 pesos, pues esa deuda se termina convirtiendo en unos 25 o 30,000 pesos. Y si las personas, imagínense, lo que estaban necesitando no podían obtener ni siquiera 5,000 pesos, terminan pagando muchísimo más que ese dinero. Entonces, pues lo mejor es para ellas muchas veces es tener una tanda. Las familias de bajos ingresos, de esta manera es como pueden acceder también al ahorro, porque pues van al día. Los ingresos que puedan tener se van para comprar ese mismo día la comida, para pagar algo que necesiten las hijas o los hijos en la escuela, pagar los servicios, el transporte para ir a trabajar. En el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican al comercio, pues tienen también que comprar
los productos y pues tienen que invertir para su propio negocio que a veces pues no les deja mucho más. Así que las tandas se convierten en esa forma de poder ir haciendo un apartado, un guardadito con esta presión de que bueno, si lo haces tú por tu cuenta, a lo mejor tú solito dices, ay no, bueno, ya voy a agarrar de este dinero o me guardo para la siguiente quincena, ahorita no puedo ahorrar. En una tanda, pues con esa adquiriendo ese compromiso, tienes que entregar el dinero para recibirlo después o tienes que ir entregando, pagando el abono una vez que ya recibiste tú el dinero. Y bueno, también lo que nos dice el contador fiscal Ricardo Sánchez Trujillo es que si estamos en una tanda, es mejor que los pagos sean vía transferencia electrónica, no en efectivo, es decir, que lo pasemos pues desde los celulares, si tienen ustedes la aplicación de sus bancos en el celular, o pues también yendo a las sucursales bancarias y depositándolo así, porque de esa manera se podrá acreditar el origen del dinero si en algún momento las autoridades no los requieren. Él aconseja también crear antes de empezar la tanda un convenio, digamos, no precisamente un contrato, pero a lo mejor un convenio en el que se establezca que lo que van a comenzar es una tanda, quién la organiza, quiénes van a participar, cada cuándo se va a pagar, cuánto dinero se tiene que pagar, cada persona, qué número le toca, es decir, todos estos puntos que se dan por sobreentendido, que se platican y que se dan y se comprometen solamente de palabra, que la palabra es algo que debe tener mucha importancia y la tiene en el caso de las tandas, pero lo que él aconseja es que pues mejor sea todo documentado ante cualquier riesgo de que ya se escapó la persona con la tanda y pues de esa manera será mucho más fácil poder pues hacer una denuncia. Y también lo señala él porque cada vez que ingresamos dinero o que ingresa dinero a nuestras cuentas bancarias cuando son transferencias, pues las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues lo que piensa es que si te está entrando dinero es porque es un ingreso, es decir, son ganancias, por ejemplo, ya sea de tu salario, ya sea porque vendiste algo y te están pagando, porque prestaste un servicio y te están remunerando, y entonces si ese es el caso, probablemente esa cantidad que te esté llegando, por mínima que sea, podría estar sujeta a impuestos. En el caso de los préstamos, por ejemplo, esos están exentos, entonces pues a lo mejor las tandas podrían entrar en ese esquema y pues teniendo el convenio de esa manera, en algún momento si la autoridad lo requiere, pues podríamos tener ya todo en regla y bien claro y dejarle a la autoridad, hacerle saber que ese dinero no viene de un origen ilícito, porque, pues sí, seguramente muchas personas lo utilizan, quizá esto en mayores cantidades, nada que ver con a lo mejor los 1,000 pesos que ustedes están en sus tandas, pues se puede prestar para que sea lavado de dinero. Esto, pues por supuesto, de eso que van a saber las abuelas, las mamás, las personas ahora mismo que están en una tanda, como les decía, es parte de un esquema comunitario de la economía y de las finanzas comunitarias, pero pues bueno, por eso también al final las autoridades pues tienen que estar pues muy atentas a todo esto, a que no se utilice con otros fines. Y bueno, también en las tandas hay un tema de género. Si bien, por supuesto que claro que sí, los hombres también han utilizado, han organizado muchos de estos esquemas para préstamos o para ahorro, para obtener dinero.
En general ha sido algo muy asociado también con las mujeres porque pues han sido sobre todo ellas quienes no tenían las amas de casa, mujeres que trabajan en el hogar y no lo hacen además de manera remunerada, pues son ellas las que han sabido cuáles son los gastos que se necesitan para la casa. La administración de un hogar no es una cosa menor, se requiere de verdad de muchísimas habilidades que hasta ahora no han sido reconocidas para las mamás, para las abuelas, para las mujeres que lo hacen ahora. Y pues las tandas han sido una de las vías para que ellas puedan acceder a dinero, a un ahorro, e incluso no para ellas mismas, sino para su familia. Ahora vamos a hablar un poco de los riesgos, porque pues eso, como les hemos ido platicando, insistido, las tandas pues no son infalibles, no es una cosa acá tampoco de romantizar, sí, por un lado de hablar del sentido comunitario de las tandas, de lo necesario y de su función en poblaciones que no han podido acceder a los servicios financieros o que pues no, ¿para qué van a ir a pedir un préstamo a un banco y que les cobren muchísimos intereses? O pues bueno, al final a lo mejor otras personas sí tienen el acceso a la banca, sí pueden pedir incluso un préstamo, un ahorro, pero pues ven como a las tandas como una vía para ahorrar. Pues hay riesgos. No hay un respaldo legal, no hay un respaldo seguro sobre esto, como ya les había dicho, no es algo que esté pues dentro de la ley, que esté contemplado dentro de las leyes fiscales. Por eso es que generalmente se hace en grupos cerrados, en grupos de personas ya conocidas. Y en años recientes han surgido las tandas digitales que se promocionan a través de las redes sociales, de internet, de vía WhatsApp, también esquemas disfrazados que en realidad no son tandas, son más bien fraudes, eso es lo que en realidad son. Y pues al inicio de este 2026 se dio a conocer un fraude en el estado de Nuevo León por parte de una mujer, Ingrid Jasso, quien ya está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León. Esta mujer ha sido denunciada ya de manera formal ante las autoridades de Nuevo León por presunto fraude, y algunas de las víctimas pues denuncian haberle entregado miles de pesos, pero hay algunas otras que hablan de millones, de verdad, de millones de pesos. Este es el caso, por ejemplo, de esta mujer, de este video que les vamos a comentar. Muchas de las víctimas están intentando pues replicar y dar a conocer sus casos en las redes sociales, y también con la intención de que nadie más caiga pues en los fraudes de Ingrid Jasso, y que además se pueda dar con el paradero. Vamos a ver esos videos y regresamos enseguida. Story Time, parte 1 de la tandera Ingrid Jasso, que se fue de gane y no me entregó 550,000 pesos. Ok, todo esto empieza. A ella la conocí porque tenemos clientes en común. Para los que no sepan o no me conozcan todavía, yo me dedico a lo que es el financiamiento de artículos. O sea, si tú ocupas un celular, pues yo te lo puedo financiar. Si tú ocupas diversos artículos, yo los financio. Entonces, en este giro conocí a Ingrid ya desde hace como unos 4 años más o menos, pero nunca me había metido a las tandas con ella. Entonces ella tenía una manera muy déspota, por así decirlo, de tratar a la gente, y cuando tú le pedías información de las tandas, pues sí, o sea, como que te contestaba ¿y qué no viste la información? O cosas así. Entonces por eso yo la eliminé. Como no teníamos, o sea, yo no me metía a sus tandas, ni ella se metía a las mías, pues yo la eliminé. O sea, llegó un tiempo en que la eliminé. Para eso ella este año
me volvió a agregar. Y como ha visto o veía que yo era una persona responsable con otras personas, pues ella se acercó conmigo y me ofreció una tanda que era de 10,000 pesos para 400,000, ¿sí? Eran creo que 41 semanas, y me ofreció de los primeros números. A mí, pues sí, como que dudé o me saqué de onda, pero dije, bueno, ella está confiando en mí, pues qué chido, ¿verdad? Porque yo no tengo como que historial. Para entrar en una tanda con ella y que te diera de los primeros, tenías que tener tu historial. Entonces, pues yo no tenía historial y me la ofreció. Entonces, pues yo accedí, dije, bien padre, pues me toca y así. Pues todo muy bien. Eso fue como a inicios de año más o menos. Entonces, todo perfecto. Después, como yo veía que tenía muchos clientes, porque sí tenía muchos clientes y muchas tandas activas, o sea, muchos grupos, pues ella hizo otras que para mí eran pues súper accesibles, entre comillas, porque eran de 20,000 para 400,000. 20 números. Entonces a mí eso me daba la oportunidad de ahorrar, porque yo sin tandas la verdad es que yo no ahorro. Entonces ya accedí a entrar a otra tanda y una más. Entonces con ella yo pagaba 10,000, 20 son 30 y otra de 10, 40,000. Daba al inicio 40,000 pesos con ella. Entonces pues todo muy bien. La primera que me tocó me entregó muy bien, no hubo ningún problema, atrasos, nada por el estilo. La segunda también, y la última, tercera, pues también, o sea, no había habido tema. Y ahorita les hago otra parte porque esto dura muy poquito, entonces ahorita le hago la otra parte. Sí, sí sé, créeme que sí sé el daño tan grande y créeme que hay gente con daño muchísimo más grande que tuyo por enfermedad, créeme que estoy completamente, también lo sé, pero tampoco puedo abarcar todo y como te dices cuenta, desgraciadamente fui a dar al hospital, me quitó tiempo, no pude trabajar en el hospital por estar inconsciente, el miércoles pedí mi alta. No tenía por qué haber salido hasta el miércoles, tenía que haber salido hasta el día de mañana y aquí estoy intentando trabajar, estoy intentando hacerlo todo. Como viste, va a ser un poquito más difícil porque personas malintencionadas, o más bien una persona malintencionada, empezó a calentarle la cabeza a todo mundo y ahí va todo el mundo a hacerle caso. ¿Qué pasa? No chingan absolutamente a todos. Yo se los dije muy claro. Al fregar a una sola persona, al exhibir, primero uno, es delito exhibir. Número 2, te estás fregando a ti misma porque es un dinero que está ahí. Número 3, estás fregando a todo el equipo. Entonces yo lo único que les pido es de que me ayuden. Obviamente a ti te tengo muy claro que te debo, obviamente estoy en eso, pero por favor solamente les pido déjenme trabajar. Mañana voy a estar trabajando en todo eso para actualizar números, porque es lo que yo necesito. Les pido una disculpa nuevamente por haber estado en el hospital, pero ya sinceramente ya no podía más. Entonces, pero aquí estoy y les voy a cumplir. Créeme que si no les cumpliría, créeme que no estaría aquí y no les estuviera dando la cara. Exactamente por eso mismo, mi celular el jueves, el miércoles, el lunes y el martes, nadie contestaba porque mi esposo lo traía y estaba pues yo en el hospital. Por eso la gente entró de que no contesta y todo eso, pero estaba en el hospital. Por eso, el contador fiscal Ricardo Sánchez Trujillo insiste en que debería haber al menos un convenio para estas tandas. Vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos sobre los riesgos de estos esquemas. Por eso es la importancia de la informalidad. Estamos tan acostumbrados a no firmar nada, a no hacer algo, que todo es un riesgo. O sea, todo sinceramente es un riesgo. ¿A qué te tienes cuando, por ejemplo, en vez de invertir tu dinero en una tanda? Yo los entiendo, no estoy en contra de las tandas. Yo sé que son actividades que se realizan, pero puedes invertir en otro tipo de inversiones financieras, ¿no? Sé, algunos CETES reguladas por el sistema financiero. Y también te caen ciertas obligaciones que podemos platicar en otro caso, el tema de las inversiones financieras. Pero en este caso, una tanda que es, a final de cuentas, es un acuerdo de voluntades. Cuando uno tiene un acuerdo de voluntades, se debe de estipular algo, por lo menos un convenio no verbal por ahí del Código Civil Federal, por ahí del 2232, si no mal recuerdo, que nos indica que se deben realizar convenios formales y hasta por arriba de 5,000 pesos, aquí siempre me mienta la Mauser,
escriturados, con fe de fedatario público. Entonces no estamos acostumbrados a realizar algo. Y si tú vas y denuncias algo que realmente, pues no hay documentación de algo, pues creo que lo primero que tenemos que revisar es si nuestra palabra va a ser creída y dos, qué tipo de herramienta tenemos para hacer este tipo de denuncias, ¿vale? Ahora, yo por eso les comentaba de los contratos, es muy importante. El tema fiscal va muy de la mano del tema legal. Y los contratos, yo sé que a veces son caros, etc., pero son un convenio, una, para que no te vayan a transear, porque se te pueden ir con todos los números y a quién buscas o dónde lo encuentras, ¿no? Y dos, pues en materia fiscal, mi querida autoridad siempre va a presumir todo lo que entre a tus cuentas bancarias, un ingreso salvo prueba lo contrario. ¿Cómo yo le demuestro que no es un ingreso, que a lo mejor fue un tipo préstamo? ¿Vale? Pues con un contrato de origen préstamo, ¿ok? Los préstamos en México no son objeto de ISR. Hay otro tipo de obligaciones por ahí del 90 de la ley del ISR, segundo párrafo, que nos indica que cuando nosotros obtenemos préstamos, que también estamos bien mal educadotes, hijos de su mecha, a nunca informar cuando. Por eso la importancia de los informes. La importancia de los informes. Porque así sí te van a creer. La ley del ISR en el 90 segundo párrafo nos indica que cuando nosotros obtenemos préstamos, donativos o premios en su conjunto en lo individual, en un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, arriba de 600,000 pesos, ojo, estamos obligados a informarlo. Yo aquí nada más pregunto, ¿cuántos de aquí informamos los préstamos donativos que recibimos o los premios? Y ojo, la palabra obligatoria es cuando son arriba de 600,000 pesos, pero ¿y si son menos? ¿Por qué no los informamos? Es muy sencillo, yo tengo 1,300 videos gratuitos en mis redes sociales para apoyar a las comunidades que no tienen a lo mejor para pagar un contador, que yo soy de la idea que siempre paguen un contador, un abogado, pero lo pueden informar. Oye, mira, Sad, de mi declaración anual, que ya se viene, que ese sería otro tema para otro video muy bueno, evitar la discrepancia fiscal, la evasión fiscal. Por eso la declaración anual no lo vean tanto como una obligación, más bien para que me quede autoridad, no lo esté mirando. Para eso es la declaración anual, mis amores. Te obligan hasta cierto monto, pero ¿y si nosotros declaramos de manera voluntaria que obtuvimos tandas, ¿vale? O préstamos o donativos menores a 600,000 de manera voluntaria? Nos evitaríamos muchísimos problemas y ese sería una herramienta, un elemento de herramienta para poder ir y denunciar dichos fraudes, ¿no? Pero sin un contrato, pues se ve un poco complejo. Pues ya escuchamos al contador fiscal quien nos dice que pues sin documentos es más complicado poner una denuncia. Ojo, eso no significa que no podamos hacerlo, sin embargo, pues ayuda muchísimo para la investigación, para acreditar también el delito. Hay otras maneras al final, por ejemplo, de este caso de esta mujer, Ingrid Jasso, en Nuevo León. Hay muchísimos videos en redes sociales, mucho material que, digamos, rastro digital que ella misma dejó en la que con esas pruebas probablemente se pueda acreditar el hecho de que efectivamente ella organizaba tandas, que eran algunas de cantidades sumamente grandes y que pues no pudo pagar los montos finalmente a inicios de este año. Sin embargo, pues de nuevo, como él nos lo recuerda, Ricardo Sánchez, el contador fiscal, pues también es muchísimo mejor tener este convenio, por esto que les comentaba, de que la autoridad fiscal pues cree que todo lo que entra a pueda llegar a nuestra cuenta. Se trata de ingresos, de ganancias que estamos teniendo por una actividad comercial y pues en el caso de los préstamos no pagan impuestos sobre la renta, pero sí existe la obligación de informar al SAT en el caso de que los donativos, los préstamos o los premios que ganemos sean mayores de 600,000 pesos. Aún así, si son montos menores, es mejor, dice el contador, informarlos de manera voluntaria en la declaración anual al Servicio de Administración Tributaria. Esto pues nos ayudará muchísimo para pues que en algún momento no vaya a
pues pensar la autoridad fiscal que estamos también cometiendo algún fraude, que hay un caso de lavado de dinero o algo por el estilo. También lo escuchábamos decir esto, que es mejor que nos pasen la cantidad por vía transferencia. Sin embargo, también a partir de esa pregunta de que si es mejor que nos transfieran a nuestra cuenta bancaria, se abren otras preguntas. ¿Hay alguna cantidad mínima a partir de la cual se paguen impuestos? A lo mejor a partir de 1,000 se pagan impuestos y menos de eso queda libre, o hay también alguna cantidad, si nos están ingresando cierta cantidad por la tanda, cuando nos llega la tanda completa, por ejemplo, digamos los 10,000 pesos, esa cantidad entonces, como son 10,000 pesos, hay que reportarla al SAT. De esto nos habla el contador, nos responde todas estas preguntas. No se espanten tanto por la autoridad, espántense más de qué estoy haciendo. Ese es un mito, no horrible de... Si le pongo la transferencia donativo, ay, no pague impuestos, ya engañé al SAT, ja, 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 ja. No me va a cachar. Ay, le pongo Nini, porque no trabajo ni estudio. Y así no vas a ver que estoy recibiendo 1,000,000, ¿no? 1,000,000 transferencia. Nini, pues, como que no cuadran las cosas, ¿no, mis amores? Le pongo la transferencia, préstamo. Lo de menos es el concepto, mis amores. Y perdón que les diga estas cosas, pero es por su propio bien. Es para que se cuiden. Yo sé cómo se solventan este tipo de inconsistencias. Miren, el monto de las transferencias es irrelevante, ¿ok? Los depósitos en efectivo si tienen un monto, ojo, no para que te fiscalicen, no para que tú tengas un compromiso, porque el compromiso es desde 1 peso, mis amores. Desde el primer peso tenemos ciertas obligaciones, yo sé que van a meter la Mauser, pero el deber ser es ese. Desde 1 peso que estamos lucrando en territorio nacional tenemos obligaciones, a lo mejor inscribirnos en un esquema tributario, emitir facturas, declaración, bla, 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 bla. Yo lo que les recomiendo es que no hay monto. Por ahí del artículo 55 de la ley del ISR, en el, si no me recuerdo, primer párrafo, fracción cuarta, nos indica que las instituciones, ojo con lo que voy a decir, esto de los 15,000 pesos, porque todos dicen, ay, si deposito efectivo hasta 14,000 pesos a mis cuentas bancarias, no me ve el SAT. O sea, el problema es que le tenemos tanto miedo a la autoridad que cometemos los errores más comunes, mis amores. La ley es clara. Artículo 55, ley del ISR, primer párrafo, si no mal recuerdo, fracción cuarta, nos indica, ojo, que los bancos, las instituciones bancarias están obligadas a informar a mi querida autoridad cuando el monto mensual de los depósitos en efectivo excede de 15,000 pesos de todas las cuentas bancarias que tengamos de una sola institución bancaria. Ejemplo, en Santander tenemos 3 cuentas, ahorro, crédito y una pyme. Deposité 20,000 en una, todas están a mi nombre, Ricardo. 20,000, 20,000 y 20,000 depósitos en efectivo. Ahí la institución bancaria va a informar. Va a informar a mi querida autoridad. Mira, Ricardo, este mes, yo no te he hecho el grito. O sea, Ricardo, este mes metió 60 con nosotros. Si un mes nada más yo deposité en efectivo 14,000 pesos, no, ojo, no está obligada a informar. No la obliga el 55 primer párrafo de la ley del IRC fracción cuarta, no lo obliga. No sabemos sinceramente si están informando. Ahora, ¿qué es un depósito en efectivo? ¿Vale? Ahí sí hay limitantes. Por ahí en el 55 de la ley del ISR, si no me recuerdo, el segundo, tercer párrafo nos indica a qué se refiere un depósito en efectivo. El billuyo, el cash. Cuando cualquier tipo de persona a tu cuenta bancaria va y mete dinero, ¿vale? Depósito en efectivo. ¿Por qué ahí sí hay montos? Porque suena lógico. Nadie sabe el origen del efectivo, mis amores. Yo puedo presumir mil cosas. Tú me podrás decir que te lo heredó tu abuelita o que tus hijos están dando en efectivo. Pero ¿cómo compruebas lo contrario? Y más si es un movimiento constante. Entonces creo que ahí ya entramos también a la mira de mi querida autoridad. En efectivo, ojo, sí hay monto de los 15,000 pesos, mis amores, pero eso nada más es para que vayan a informar los bancos. Pero no le tengan miedo a eso, porque si tú depositas, vamos a suponer un caso donde depositas más y no vas a tener ningún problema. Depositas ahorita en enero de 2026, depositas 50,000 pesos en efectivo, ¿no? Pero
son de tu nómina. Laboralmente estás trabajando, por ley federal del trabajo, te deben depositar, te deben dar el dinero en efectivo. Facilidades ya son medios bancarios. Entonces ahí sí tendrías un comprobante de origen que si en algún momento te hicieran alguna observación los bancos, tú les puedes decir, mira, esto fue de mi PTU o de mi aguinaldo o de 3 nóminas, ¿no? Que yo tengo aquí. Comprobantes, soporte. Pero si ni siquiera nos hemos inscrito al RFC, a nuestro Kentucky, mis amores, y por ahí del 27 del Código Fiscal de la Federación, último párrafo, nos indica que todo mayor de edad estamos obligados a inscribirnos al RFC. Y no es gran ciencia, y tengo cientos de videos contra fiscales de asesorías de inscribirme al RFC. Es una obligación, ¿ok? Ahora, entendiendo que hay parámetros, ojo, para que los bancos informen a mi querida autoridad, olvídense de todo eso. Pregúntense, la pregunta es muy sencilla. ¿Estoy lucrando en México? ¿Estoy obteniendo riqueza? Sí, el artículo 90 nos da opciones para tributar. Tenemos varias burbujitas como para pagar nuestros impuestos. Ya sé que a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero hay opciones y hay planeaciones fiscales muy buenas en las que no les prometo que no van a pagar impuestos, pero van a pagar lo mínimo, van a fiscalizar ingresos y se van a evitar problemas con mi querida autoridad, ¿vale? En materia de transferencias, no hay un monto por ahí del 91 que nos habla de la ley del ISR de discrepancia fiscal, por ahí del segundo párrafo nos indica que si nos estamos transfiriendo entre cuentas bancarias no es un sinónimo de una discrepancia fiscal. ¿Qué es una discrepancia fiscal? Cuando en un ejercicio tributario tenemos más erogaciones que ingresos. Y suena lógico, hijos de su maíz, porque imagínate, si ni siquiera estamos declarando, pero estamos teniendo erogaciones, que el Buen Fin, que para acá, que esto, la cuenta bancaria está mueve, y tenemos erogaciones, no sé, de 1 millón, pues ahí ya caemos en un supuesto de discrepancia fiscal. Y la discrepancia fiscal es muy sencilla. Más erogaciones. Erogaciones, ¿qué quiere decir? Todo. La autoridad se la puso fácil. Erogaciones, salidas, ¿no? Gastos, inversiones, todo lo que sea salida, se va a presumir un motivo de discrepancia fiscal. Y ojo, si te llegan a cachar con una discrepancia fiscal, déjame decirte que todos los gastos que tuviste se van a presumir ingreso, salvo prueba lo contrario. ¿Y qué quiere decir esto? Impuestos. Échale de 1 milloncito, casi 400,000 pesos de puro impuesto, ¿no? Más recargos y actualizaciones que ahorita están condonando los recargos, mi querida autoridad, eso sí se desaplaude. Pero bueno, ese es otro show. Entonces a lo que voy, si se van a transferir entre cuentas bancarias propias no van a tener ningún problema, ¿vale? Los montos que ustedes necesiten, eso no genera un ingreso. El impuesto se genera cuando tú te enriqueces en México, cuando tú estás lucrando en México. Ahí sí ya se causa un impuesto, puede ser un IVA, un IEPS, un ISR y ciertas obligaciones. Pero si te transfieren entre tus cuentas bancarias los mismos montos, los montos que tú gustes, no vas a tener problemas siempre y cuando en el primer de la cuenta bancaria que te esté transfiriendo ya se haya comprobado algún ingreso, ¿vale? Ahora, no siempre es ingreso, ¿no? Pueden ser préstamos, pueden ser donativos, para eso sirve informar, ¿no? Yo sé que con esto a lo mejor van a quedar más asustados que nada, pero ese debe ser. Siguiente pregunta, por favor. Es que los enojan, perdónenme. Y bueno, aprovecho para recordarles el nuevo horario de transmisión de Usted, Yo y Otras como Yo. Está ahora, estamos los días miércoles a las 11 de la mañana. Por supuesto, puede ver este programa en cualquier otro momento, cualquier otro día. Queda aquí en este canal, en Sin embargo al aire y también en Estudio B. Aprovecho también para pedirles que nos dejen su me gusta, que nos ayuden a compartir este material y por supuesto también que nos comenten. Y en este caso de las tandas, pues cuéntenos a ustedes cómo les ha ido, si ustedes han estado en una tanda, si ustedes ya comenzaron la tanda, si ya van a comenzar la tanda, invítenos también, díganos qué número les queda. Aquí Paulina Soto y yo, mire, estamos puestísimas para entrarle a la tanda de 2026. Y bueno, ahora también, ya nos decía parte de nuestras dudas, ya nos las resolvía el contador fiscal, pero ¿cómo podemos entonces declarar
la tanda ante el SAT. Le decimos eso, tenemos la obligación de decirle que estamos en una tanda, sobre todo, miren, para las personas, a lo mejor muchas de las personas que estamos acá, algunas de quienes están aquí no tienen la obligación o no hacen la declaración anual al SAT, ya sea por el dinero que reciben, porque es muy poco, quizás son personas en otras condiciones, porque están en otros esquemas, y hay otras, por ejemplo, que es las personas trabajadoras independientes o que tienen un negocio, pues en ellas funciona de manera distinta. De acuerdo con el régimen fiscal en el que estén, pues unas u otras personas tienen mayores o diferentes obligaciones ante las autoridades fiscales. Entonces, ¿cómo se le tiene que reportar esto al SAT? Esto también nos lo responde el contador fiscal Ricardo Sánchez Trujillo. Miren, más que nada, el SAT no siempre te va a pedir, te obliga hasta ciertos montos, ciertas situaciones, por ejemplo. Lo que son préstamos, donativos, herencias, hasta ciertos montos te obliga a hacer algo, ¿vale? Yo aquí lo que les recomiendo, pues a final de cuenta, una tanda es un modelo como de ahorro, de préstamo, donde no se causan intereses, no hay una comisión que genere una riqueza excesiva. O sea, es una operación, y esta ha sido una plática de fiscalistas de años, ¿eh? Cómo darle un tratamiento fiscal a una tanda. Lo primero que hay que entender es que no hay un lucro en esa operación. No hay un interés, no hay una comisión que alguien se lleve. Yo lo veo más desde el elemento préstamo, ¿vale? O ahorro. Guardo, me regresan. Y si es así, en tu declaración anual en abril hay una parte que dice informativa. Cuando lleguemos a nuestra declaración anual en abril, que por ley todas las personas físicas estamos obligados, salvo exentos y definitivos por el 150. La ley del ISR, mucho cuidado, hijos de su mecha, porque las multas van a estar cañonas. Pero bueno, hay un apartado muy hermoso que se llama datos informativos, que antes no existía, ¿eh? Antes no existía. Hoy en día ya puedes informar de manera voluntaria si obtienes préstamos, donativos, herencias, legados, porque también hay otro tipo de informes, ¿eh? No todo, o sea, hay una infinidad de informes. El 90 segundo párrafo nada solamente nos habla de préstamos, premios y donativos. Pero por ahí del artículo 150 de la ley del ISR, tercer párrafo, nos habla de otros tipos de informes. ¿Vale? Si vendemos casas habitación, si tenemos herencias, si obtenemos legados. Y cuando ustedes lleguen a su declaración anual en la parte de hasta abajo, en la parte superior derecha, ahí viene una palomita, nada más palomela. Dígale, datos informativos. Y ahí es ustedes donde van a informar de manera voluntaria. ¿Ok? No excedí el tope, SAT, pero no es necesario que me obligues. Yo vengo voluntariamente a informarte. ¿Ok? Pues tuve un ahorro, no sé, ¿cómo se llama? De 50,000 pesos, ¿no? Informar. Ojo, no es lo mismo que pagar impuestos. Porque el apartado de pagar impuestos está casi al ladito. No se van a equivocar, no le van a poner ahí. ¿Cómo se llama? Me dieron un donativo de 1 millón, ¿no? Porque ahí sí te va a calcular el impuesto, mi querida autoridad, ¿eh? No, y ahí sí muchas veces no nos dice, oye, me diste de más. No, no es cierto, mi querida autoridad, perdón. Eh, entonces, a lo que voy, hay una parte para informar voluntariamente. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una sanción, fíjense, esto es un chisme fiscal. Hay una sanción porque muchos me han dicho, conté si obtuve un préstamo de 1 millón en 2025, vamos a suponer. Tengo los contratos, tengo todo. O un donativo que me dio mi mamá. En 93 fracción 23ª de la ley del ISR nos indica que los donativos en línea recta están totalmente exentos. Fíjense el riesgo, hijos de su maíz. Fíjense el riesgo. Sin de no informar cuando estamos obligados. Vamos a suponer que recibimos un donativo de nuestras mamás de 1 millón. O un préstamo del banco de 1 millón, ¿no? Los donativos son un ingreso, sí, pero exento. Hasta parcialmente exento, depende de quién nos lo esté dando. Ojo, de lo que estoy diciendo, porque ahorita van a ver los riesgos. Y el préstamo no es objeto ni siquiera de ISR, porque es una deuda, un pasivo. ¿Ok? Pero ojo, si no lo informamos cuando estamos obligados, cuando son arriba de 600,000 pesos en el año, ¿cuáles son las consecuencias, Conta? Muy simples. Si nos llega a cachar mi querida autoridad
que creen que ese ingreso que era exento en materia de donativos que nos haya dado nuestra mamá, pues de ese milloncito va a acumular ingresos con base en el artículo 152 de la ley del ISR. Y no les quiero decir cuánto vamos a estar pagando de un milloncito, mis amores, que son como 300,000 pesos por el error de no informarlo, ¿vale? Yo sé que muchos van a decir, ¿cuánto yo no informo nada y nunca me ha quedado al SAT? Pues sí, pues es como cuando vamos en la camioneta y nos pasamos un semáforo. A lo mejor nadie nos vio, pues nos seguimos, ¿no? Pero aquí no es como el oficial de tránsito que te dice, échame una lanita para acá. No, aquí el SAT sí, ven para acá y ¿cómo se llama? Y aquí no hay mochón, ¿vale? Entonces hay que preguntarnos qué estamos obteniendo realmente actualmente. Hay que darle materialidad y a veces, sinceramente, no es que nos obligue mi querida autoridad. Dejen de tenerle miedo a mi querida autoridad. Es muy amigable, sinceramente. Yo siempre, pues estoy con mi querida autoridad siempre y cuando nos prevengamos. Yo sé que estos trámites son costosos, mis amores. Yo lo sé. Pero para eso tienen mi canal, donde tengo más de 1,300 videos, creo, donde hacemos de todo. De todos los trámites, ¿no? Pero informen, de manera voluntaria van a evitar pagar impuestos en este tipo de tandas, préstamos donativos y también van a evitar sanciones, multas. Estamos con muchos cursos, si les interesa todos estos temas que les debe interesar, ¿eh? Se viene la reforma fiscal pesada ahorita en 2026, mis amores. Se viene un cambio. Se viene un cambio en México fuerte. Debemos de educarnos. Ya no es que queramos, mis amores. Debemos. Se los digo por su propio bien porque se vienen muchas auditorías, más de 12,000 auditorías. Se vienen presunciones de lavado de dinero, factureras. No los van a estar vinculando ustedes, mis amores. Yo sé que ustedes no hacen nada de eso. Y si lo hacen, pues escóndanlo. No, no, es cierto. Cuídense mucho, mis amores. Nada más pregúntense qué estoy haciendo. Y con base en eso, la información se puede adecuar. Y, ojo, se pueden hacer siempre hay solución. Un cumplimiento espontáneo por ahí del 73 del Código Fiscal de la Federación, que nos indica que si nosotros nos regularizamos de manera voluntaria, podemos, ¿vale? Podemos regularizarnos sin sanciones. Pues bueno, como vimos, la tanda es un esquema informal, no ilegal. Es parte de pues las herramientas, de los métodos comunitarios, sociales que se crearon en un momento pues para atender justamente las necesidades de poder acceder a dinero, ya sea a un ahorro o a un préstamo, lo cual no significa que no esté exento de riesgos. Es por eso que es importante también fijarnos muy bien con quiénes vamos a entrar a esa tanda. Lo que nos decía el contador, pues tener un convenio por escrito donde queden establecidas todas las condiciones, donde se firme quiénes van a entrar y que pues de manera voluntaria lo están haciendo, y pues también que mediante eso se pueda tener una responsabilidad de cada una de las personas que están aportando o que de manera voluntaria deciden entrar a este esquema. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Usted, Yo y Otros como Yo. Muchísimas gracias a Paulina Soto en las cámaras y en la edición de este programa, a Bianca Estrada en la producción. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles.